Pues yo lo único que voy a hacer es explicaros con 3 casos de usos, casos reales de amenazas que nos han pasado. A nivel de cliente, pues un poco lo que habéis visto ahora en la presentación hace un momentito de lo que puede hacer SentinelOne. Entonces, muy rápidamente explicaros quiénes somos y lo que tenemos. Somos un grupo hospitalario, se llama Grupo Recoletas, es un grupo privado. Es un grupo español con una infraestructura bastante grande. Aquí tenéis un dibujo de la mapa, pues tenemos 7 hospitales, unos 11 centros médicos. Bueno, en total tenemos unos 23 nodos y tenemos una infraestructura ya bastante compleja. Tenemos más de 800 estaciones de trabajo distribuidos todo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Santander y Extremadura. Y como veis un poco aquí a la derecha os he puesto los números más o menos que tenemos, pero tenemos gran cantidad de entornos heterogéneos, que es una de las principales amenazas que tenemos para la seguridad, que es, lo he pintado aquí arriba en lila. Básicamente los problemas que tenemos nosotros es que es un entorno muy complejo, cada sitio tiene sus particularidades, es muy difícil de estandarizar, es muy heterogéneo, es altamente cambiante, se mueve muchísimo. Obviamente somos hospitales, entorno hospitalario, todos son datos sensibles que van circulando por todos los sitios, no solo entre los centros hacia el CPD, que es el cuadrado principal, que es donde está nuestro SAP, donde guardamos nuestras historias clínicas, las imágenes y todo este tipo, y el laboratorio y estas cosas, sino con terceros. Pues, por ejemplo, los análisis clínicos, según qué tipo de análisis se envían hacia afuera, hay integraciones o con la sanidad pública, pues nos integramos para intercambiar información, este tipo de cosas. Al final todo esto hay que protegerlo, toda esta información, con estas 8 principales amenazas. Tenemos otra problemática clásica en el entorno hospitalario, que tenemos muchísimos dispositivos médicos, llamémoslo IoT, que no podemos securizar, es decir, no le podemos instalar un Sentinel o una herramienta de seguridad, solo podemos segmentarlos y hacer 4 cosas básicas. Tenemos equipos que son legacy, por ejemplo, aquí podéis ver que tenemos algunos que son XP, pues no los podemos cambiar porque dependen de un software que va con una máquina que hasta que no pase un año no se pueden cambiar, siempre hay particularidades. Hay una problemática de una rotación muy alta de personal, con lo que es difícil educar a la gente porque rápidamente van cambiando y tal en la situación que estamos ahora, pues como podéis entender, lo último que están es para que les formemos en ciberseguridad. Y obviamente también hay un problema mucho más acentuado que en otros sectores, que es el shadow IT. Aquí es muy típico que un médico de un hospital de una consulta llegue a un acuerdo con un laboratorio, fabricante o lo que sea, y pongan un cacharrito en la consulta para que el ecógrafo se vea por una imagen médica en el móvil, por ejemplo. Es decir, conectar cosas en la red, eso es muy típico. Entonces es muy difícil controlar todo esto. Ese es el entorno en el que nos movemos nosotros. Además, lo que os decía, es altamente cambiante. Recoletas, no sé si lo conocíais, pero, pues, por ejemplo, estas son las noticias de las 2 últimas semanas. Acabamos de ampliar con módulos prefabricados un hospital, pero ampliar en el sentido de 4 plantas más con 22 habitaciones, esto es de un día para otro, por la situación que estamos. Han creado toda una serie de centros de vida, hemos comprado una clínica nueva en Ponferrada, esto fue ayer, el viernes pasado, se ha creado otro centro en Cantabria, eso digamos el día a día en el grupo. Cuando yo llegué aquí había unos 10 centros, en la red esta anterior tenía unos 10 centros, ahora tiene 22, para que os hagáis una idea, estamos en crecimiento. Todo esto desde el punto de vista de seguridad, pues es complicado de proteger. Entonces, yo lo que he hecho para que veáis un poco cómo utilizamos nosotros SentinelOne es poner 3 ejemplos concretos de cosas que nos han pasado, que podemos explicar y que por suerte podemos contar. Una es típica campaña de phishing, esto que estabais viendo ahora del TrickBot o típicos phishing que envían ransomware, pues o emotet en el pasado, pues vais a ver cómo es en la vida real o cómo nos pasó a nosotros y cómo utilizamos SentinelOne para que eso no nos afectara y lo detectara. Otro ejemplo es lo mismo, pero un poquito más avanzado, y ahora es perfishing, y era phishing, digamos, dirigido totalmente a nuestros trabajadores. Y otro es un ejemplo también concreto de un compromiso de, una red interna médica, pues como fue comprometido y detectado por SentinelOne. Luego ya me preguntáis cualquier cosa que necesitéis. Primer caso. Estos son mails reales, he quitado lo que son nombres personales, pero un poco es el caso típico, supongo que os habéis encontrado casi todos en vuestras empresas. ¿Cómo funciona? Se dedican a enviar a empleados de Recoletas correos fraudulentos, correos de phishing. La única diferencia es que en este caso lo que hacen es, pues se van a internet, se van a LinkedIn, se van a los sitios y saben los nombres de los gerentes.
Aquí tenéis 3 correos. Belén Gallego es el nombre de una gerente de un hospital, Belén Negro es de otro y Ángela Guerra es otro. ¿Y qué hacen? En nombre de uno de los gerentes le envían al trabajador de turno un mail. Este, por ejemplo, es el típico que había con el Emotet. Te enviaban y te decían, de Belén Gallego, o sea, de tu gerente, que es tu jefe de tu hospital, os adjunta un certificado médico. Buscan un tema típico del entorno, adjuntan un punto doc. Si os fijáis, pues pone Belén Gallegos con el nombre de Recoletas, pero si pasas el ratón por encima, pues es el típico mail falso. Pero claro, un trabajador de Recoletas esto normalmente no se para pensarlo, no se para mirarlo. Pues el modelo siempre es el mismo. Del gerente a algún trabajador, o sea, pues un informe médico, va variando un poquito, certificado médico, no sé qué, siempre es lo mismo y siempre viene un doc. ¿Cuáles son las características principales? Normalmente hay un doc adjuntado y lo que hace esto es, si te bajas el doc, lo que hace es descargarse, bueno, la típica ejecución del Emotet o de cualquiera de estos. Primero se baja un downloader, ese downloader luego se baja un troyano y ese troyano luego se baja el ransomware que ya encripta. El downloader y el troyano lo que hacen es coger todos los correos de la estación de trabajo y subirlo para arriba para que luego se puedan reenviar. Esto es, digamos, lo que suele pasar. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo te proteges contra esto? O por lo menos nosotros. Primero, nosotros tenemos mucha concienciación de usuarios. Estos son mails que nos envían los usuarios al grupo de seguridad. O sea, muchos ya sospechan. Eso es un primer punto. Pero aún así, los phishing suelen estar muy bien pensados y son masivos. Tenemos 1.800 trabajadores, con lo que muchos caen, como ahora veréis. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nosotros tenemos en todas las estaciones de trabajo, pues como buenas prácticas, es obligatorio instalar un EDR, tenemos Sentinel-One en todas las estaciones de trabajo y todos los servidores. Y además, ninguna estación de trabajo tiene un usuario que pueda ser administrador, para minimizar riesgos. Entonces, y con eso es lo que nos servimos para protegernos un poco. ¿Qué pasó en estos casos? Si nos vamos a Sentinel-One, que es un poco lo que se han enseñado en las consolas, esto es real. Estos he sacado esta mañana de los 3 últimos meses. Pues si os fijáis, ha detectado en este caso un documento que se llama 5segunos.doc o un certificado medio. Estos son usuarios, que aquí que lo he tapado, me dice quién es y quién ha sido el que ha picado, que han dado un clic al documento y se le han descargado a la estación de trabajo. Sentinel-One lo ha interceptado, ha dicho, esto no es bueno, lo ha puesto como un incidente, una amenaza, y en este caso ha sido porque ya lo tenían reportado por el Sentinel Clone, o sea, ya estaba, es un antiguo. Fijaos, por ejemplo, en el primero, que es la primera fase, un downloader, el segundo es un troyano más típico. Pero ha sido Sentinel-One el que lo ha parado. Desde nuestro punto de vista, es muy cómodo, porque nosotros no tenemos que tener un equipo de seguridad 100% mirando 24/7. Sentinel lo para y cuando tiene un rato el analista, se va, analiza y decide si es positivo de verdad o no. Pero ya está bloqueado, ya no hay amenaza y el usuario ni se ha enterado. Porque además nosotros tenemos puesto que los usuarios no ven cuando el Sentinel para las amenazas. Simplemente nos avisa a nosotros. ¿Cómo sabemos que recibimos campañas? Pues si lo miramos a nivel global, esto por ejemplo he mirado hace un año. Aquí podéis ver en todos nuestros Sentinels de todos los hospitales, que están aquí a la izquierda, todos los centros que tenemos, las campañas. Y se ve clarísimamente. Por ejemplo, el ficherito 561-122019 se lo bajaron 90 personas. Sentinel lo paró en 90 sitios. Luego picando aquí puedes analizar, puedes ver, no sé qué, esto fue el 26 de octubre. O sea, el día 26 hubo una campaña contra Recoletas para a un montón de usuarios. Estos son los que lo pararon, luego nos avisaron otros cuantos más. Y en este caso era un downloader. O por ejemplo, si miramos un poco para atrás, en agosto hubo otra mini campaña. Estos son usuarios, digamos, que han dado al clic y no han, o sea, se han tragado el correo y se ha descargado el ejecutable, el documento Word y ha intentado hacer algo. Pero Sentinel la ha parado. Esto desde seguridad nosotros vamos revisando para ver un poquito las campañas. Cuando hay estas campañas, obviamente, a la que detectamos que hay más de uno, pues intentamos buscar indicador de compromiso, bloquear el nivel de firewalls, a buscar bloqueos para que ni siquiera lleguen al correo del usuario con los sistemas de protección. Si picamos en cualquiera de estas, podemos analizar lo que es lo que hacemos para intentar averiguar cómo buscar un indicador de compromiso para bloquear a nivel de firewall, a nivel de, pues de Barracuda o de este tipo de servicios de seguridad.
Pues en este caso, si podéis ver certificado médico, se guarda en el downloads, el usuario ha sido esto, lo ha clasificado Sentinel como un troyano. Nosotros tenemos puesto por política que todos los Sentinels están en modo de protección, es decir, detectan y si sospechan algo, pues automáticamente paran. Luego ya miraremos nosotros si será un falso positivo, ya lo quitaremos. Entonces el analista ya vendrá arriba y ya dirá, pues no, no era malicioso, era un falso positivo. Suele pasar poco. Con lo que en principio esto es un poco el análisis. Y si miramos cómo funciona el día a día de una incidencia nuestra, como veis tenemos unas cuantas, pues nosotros básicamente lo podéis ver aquí en la línea de tiempo que te da Sentinel. Este, por ejemplo, se detectó el 30 de septiembre a las 13:36 y 30 y un segundo. Hay 36, el Sentinel ya la había parado. Ya había matado el thread, que es lo que pongo aquí, o sea, en el mismo minuto, hay 38. Y esto era el 30 de septiembre. Había hecho cuarentena de lo que es la amenaza, el documento, y se espera que el analista venga. Pero la estación de trabajo sigue operativa, seguimos trabajando, el usuario no se ha enterado y tenemos una carpeta de cuarentena para que cuando la analista tenga un rato, pues se vaya allí y investigue. Pues unos días después, el día 3 de noviembre, tenemos que ir corriendo porque está parada la amenaza. El analista investiga, hace hunt y mira no sé qué y dice, sí, era uno de verdad, lo marca como debe positivo y ya está marcado como está resuelto y además como es un true positivo. Esto es nuestro funcionamiento en el día a día a nivel de amenazas. Luego, de vez en cuando vemos estas amenazas, utilizando una capacidad muy potente que tiene Sentinel, que es la parte de visibilidad, hacemos hunting. Es decir, si sabemos que nos están enviando correos con certificado médico, punto médico, pues le podemos preguntar a Sentinel que me busque en toda la red, todas las máquinas que yo tengo, si este documento estaba en algún sitio guardado. Es decir, si ha conseguido bajar y Sentinel no lo ha visto. Y entonces le puedes hacer búsquedas de este estilo. Entonces la buscamos, miramos a ver si están en los sitios que hay y además te dice por dónde ha bajado. En este caso ha bajado por el Chrome, qué usuario, este es el que había antes, por tanto lo tenemos controlado y todo esto. Este tipo de hunting también es muy importante una vez has tenido un incidente o un ataque de estos masivos, que en un día recibes muchos. Investigas a ver si por algún lado se ha metido. También puedes investigar si te han entrado por el USB, porque hay auditorio de USB, o por dónde te ha entrado la máquina. Esta parte es muy potente. Entras en cualquiera de estos eventos y, por ejemplo, este certificado médico puedes averiguar todo. Pues se ha ejecutado desde el Explorer, ha bajado con el Chrome, el usuario ha sido esto y primero se ha bajado este fichero, 5 no sé qué .doc, luego se ha renombrado aquí con el dominio. Bueno, tiene muchísima información para que puedas hacer hunting y determinar si tienes alguna amenaza más en la red. Eso sería un caso clásico. Ahora vamos a ver un caso un poquito más avanzado. Cuando una máquina es infectada con Emotet, por ejemplo, el primer troyano que baja lo que hace es te coge la libreta de direcciones, te coge todos tus correos y los sube al Command and Control. ¿Y con eso qué consigue? Pues que luego con eso hacen otra campaña de ataques y te envían correos como este que tenéis en pantalla. Esto es un correo de Ángela Guerra, que es una gerente de un hospital, que si te fijas a la derecha el mail es falso, pero ¿cuál es la gracia? Que pone, adjuntamos facturas, en este caso tal, pero esto que veis abajo, te copio textualmente, este texto es un correo de verdad que este usuario envió a Ángela Guerra en su día. ¿Y esto por qué puede ser? Porque el ordenador de Ángela Guerra, en este caso, era su ordenador de casa. No estaba protegido, ese ordenador se vio comprometido, por tanto, todo su look local está en la nube, pero cuando llegamos, digamos, cuando hicieron la segunda campaña, todos los trabajadores de Recoletas que habían hablado con ella les enviaron un mail de este estilo. Con lo que cuando tú recibes un email con información que tú has enviado a alguien, pues es mucho más alto el porcentaje de confianza que tienes. Eso es lo que hace el Emotet y algunos otros. Pues esto, por ejemplo, es un caso real para que lo veáis. ¿Cómo se para? De la misma manera. A la que un usuario le dé clic aquí al link y se baje algo, lo va a parar SentinelOne. Lo va a detectar que es algo malicioso, nos lo va a decir y en este caso nos avisó, y al analizar la amenaza y ver el tipo de amenaza, entonces pudimos determinarlo, avisar a Ángela Guerra, decirle que la tenía comprometido y ese tipo de cosas.
Este es un ejemplo de lo que pasa en el mundo hospitalario y también en otros sectores. Hay muchos elementos que tú no puedes controlar. Nosotros no podemos controlar que un usuario en su casa, pues en su ordenador se dedique a hacer cosas y pasen cosas como esta, pero sí que podemos evitar que las estaciones de trabajos de Recoletas pues no se descargue nada malicioso. Pues esto sería el segundo caso. Y un tercer caso, algo un poquito más complejo, más típico de nuestro entorno, son las redes de dispositivos médicos. Pues nosotros en Recoletas uno de los elementos que tenemos es este que hay aquí, es una foto real, es de nuestro hospital. Esto es un TrueBeam, que es un equipamiento optimizado para el tratamiento del cáncer. Esto es lo que te hace radioterapia, te saca imágenes y tiene por detrás pues un complejo informático interesante. Tiene un servidor con 7 máquinas. Cada estación de trabajo pues tiene unas pantallas de 5 megapíxeles porque los radiofísicos investigan. Bueno, es complejo a nivel técnico. ¿Qué suele pasar aquí? Que estas máquinas vienen con el fabricante. No te dejan meter mano como informática. Entonces el servidor y las estaciones de trabajo las trae el fabricante. El mantenimiento los llevan ellos, porque aquí hay temas médicos y garantías y estas cosas. Y a nosotros en este caso, lo único que nos dejaron hacer es poner el SentinelOne en el servidor, pero sin poder configurar la parte de rollback. Esta que os han explicado de que si se infecta por ransomware, tira para atrás y lo recuperas. Es lo único que nos dejaron hacer, porque las estaciones de trabajo no se podía poner. Ellos decían que ya tenían su antivirus propio y ahí no se podía poner ningún software que no estuviera por ellos, vamos a decirle, aprobado. Y el servidor nos dejaron porque teníamos que hacer nosotros las copias, pero eso no ni eso. Nosotros lo único que podemos hacer es cementar esto, pero no lo puedes separar de todo porque estas imágenes tienen que formar parte de la historia clínica del paciente y estas cosas. Hay una parte de integración y poner un Sentinel en algún sitio que lo detecte, que es en este caso el servidor. ¿Qué es lo que pasó? Pues que una de las estaciones de trabajo de un radiofísico se infectó con un Emotet. Al infectarse se bajó un ransomware. Ese ransomware se movió lateralmente. Obviamente, las 7 estaciones de trabajo que estaban en esa red se quedaron totalmente destrozadas. No tenían Sentinel, tenían otro antivirus, pero no lo detectó. Pero ¿qué pasó? Que al intentar moverse hacia el servidor que tenía Sentinel lo detectó. Y esto es lo que veis aquí. Sentinel tiene la capacidad de detectar movimientos laterales. Esto es mi correo enviándoselo a los radiofísicos diciéndolos: tenéis el servidor infectado porque nos lo ha dicho nuestro sistema, tenéis todo esto que ha ido a parar al servidor de sus estaciones de trabajo, el servidor nos ha visto infectado, pero como no podemos hacer rollback, o llamáis al fabricante para que reinstalen o lo que haya. Pero de aquí, digamos, ya no pasó al resto de la red, ya SentinelOne, digamos, quedó aquí, y lo que tuvieron que hacer el fabricante, en este caso, que es Varian, pues venir, reinstalar las máquinas, y ahora ya sí que nos han dejado poner SentinelOne en todas las máquinas para evitar esto, porque les costó, obviamente tuvieron un coste. Este es otro ejemplo típico de entornos que no puedes controlar 100%. Esto pasa mucho en nuestro entorno hospitalario. Entonces tienes que intentar poner en puntos concretos pues este tipo de soluciones. Y os he puesto unas cuantas pantallas del tipo de detección. Esto fue el año pasado, por tanto es la versión más antigua de Sentinel. Pero si os fijáis aquí te lo dice. El proceso es este, ha habido un movimiento lateral y se han movido hacia el servidor y ha arrancado este proceso. Y ahí es cuando lo paro yo, lo paro Sentinel, lo pongo en cuarentena y te aviso. Pues por mi parte solo voy a enseñaros un par de ejemplos.